Todos hemos visto la imagen de los vikingos como feroces guerreros en las películas y series de televisión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo era realmente su vida cotidiana? Olvídate de los mitos y exageraciones, porque hoy vamos a desentrañar la verdadera vida de este fascinante pueblo nórdico. En el video de hoy, te presentamos 11 curiosidades sobre la vida cotidiana de los vikingos que te sorprenderán. Vamos a descubrirlas. 1. Hogares de madera y techo de paja. Los vikingos vivían en estructuras conocidas como longhouses o casas largas, que eran el corazón de la vida doméstica. Estas casas, construidas principalmente con madera, podían medir entre 5 y 30 metros de largo, dependiendo de la riqueza y el estatus de la familia. El techo estaba cubierto con paja o turba, lo que proporcionaba un excelente aislamiento contra el frío. Dentro, la vida se organizaba alrededor de un fuego central, que servía tanto para cocinar como para calentar. Las paredes estaban a menudo recubiertas con tapices de lana para evitar corrientes de aire. Los asientos y camas eran bancos de madera cubiertos con pieles de animales, y la luz provenía de lámparas de aceite hechas con grasa animal. 2. Comunidades agrícolas. A pesar de su fama como saqueadores y navegantes, la mayoría de los vikingos eran agricultores. Vivían en pequeñas aldeas autosuficientes donde cultivaban cebada, avena y centeno, esenciales para la elaboración de pan y cerveza. También cultivaban vegetales como coles, nabos y zanahorias. El ganado, como vacas, ovejas y cerdos, era fundamental para obtener leche, carne y lana. La agricultura era una labor comunitaria, y durante las temporadas de siembra y cosecha, todos los miembros de la comunidad participaban activamente. Además, la pesca y la caza complementaban su dieta, y los productos del mar, como el arenque y el salmón, eran particularmente valorados. 3. Roles de género y trabajo. En la sociedad vikinga, los roles de género eran complementarios y esenciales para la supervivencia del grupo. Los hombres se encargaban de labores como la caza, la pesca, la navegación y, por supuesto, las expediciones de saqueo. Eran también los responsables de construir y reparar barcos y herramientas. Las mujeres, por su parte, gestionaban la granja y la caza. Se encargaban de ordeñar las vacas, hacer queso y mantequilla, y conservar los alimentos para el invierno. Las mujeres también tenían habilidades en la herboristería y la medicina tradicional, cuidando de la salud de la familia. La crianza de los hijos y la educación en tareas prácticas también recaía en ellas, asegurando que la siguiente generación estuviera bien preparada para la vida adulta. 4. El arte del tejido. El tejido era una habilidad esencial en la sociedad vikinga, y las mujeres pasaban gran parte de su tiempo hilando y tejiendo. Utilizaban lana de oveja y lino, que teñían con tintes naturales obtenidos de plantas, cortezas e insectos. Los colores variaban desde los tonos suaves y naturales hasta los vibrantes rojos y azules. La calidad de la tela y la complejidad del diseño a menudo reflejaban el estatus social. Las prendas comunes incluían túnicas, pantalones, capas y vestidos, que no solo eran funcionales, sino también estéticamente agradables. Los patrones de tejido, como los nudos y espirales, a menudo tenían significados simbólicos y eran transmitidos de generación en generación. 5. La higiene personal. A pesar de la imagen ruda y descuidada que a menudo se tiene de ellos, los vikingos eran sorprendentemente meticulosos con su higiene personal. Se bañaban al menos una vez a la semana, mucho más frecuentemente que muchos de sus contemporáneos europeos. Usaban peines, limpiadores de orejas y cuchillas de afeitar, hechos a menudo de hueso o metal, que han sido encontrados en numerosos sitios arqueológicos. Tanto hombres como mujeres cuidaban su cabello, y las barbas y bigotes bien arreglados eran comunes. El sábado era conocido como laugardagur, o día del baño, una práctica que enfatiza la importancia que daban a la limpieza. 6. Juegos y entretenimiento. La vida vikinga no era solo trabajo, también había tiempo para el ocio y el entretenimiento. Los juegos y deportes eran una parte importante de su cultura. El Hnefatafl, un juego de mesa que se asemeja al ajedrez, era muy popular y requería estrategia y habilidades tácticas. También practicaban deportes como la lucha libre, las carreras y los levantamientos de piedras, que demostraban fuerza y destreza física. Las competiciones de poesía y canciones, conocidas como flyting, eran duelos verbales que combinaban ingenio y creatividad.
Además, disfrutaban de contar historias y sagas que no solo entretenían sino que también transmitían conocimientos y valores culturales. 7. La alimentación vikinga. La dieta vikinga era variada y nutritiva, adaptada a las duras condiciones de su entorno. Comían carne de cerdo, cordero, res y aves, que a menudo ahumaban o secaban para conservarla. El pescado, especialmente el arenque y el salmón, era una fuente importante de proteínas. Los productos lácteos, como el queso y el SKYR, un tipo de yogur, eran comunes. Su pan era hecho principalmente de cebada y centeno, y a menudo incluía frutos secos y semillas. Los vegetales, aunque limitados por la estación, incluían coles, zanahorias y nabos. Las bayas, las nueces y las frutas silvestres complementaban su dieta. Además, los vikingos producían hidromiel, una bebida fermentada a base de miel que era popular en las festividades y ceremonias. 8. La religión y los rituales. La religión vikinga era rica y compleja, centrada en la adoración de un panteón de dioses y diosas, como Odín, Thor, Freyja y Loki. Los rituales religiosos incluían sacrificios de animales y a veces de humanos, que se llevaban a cabo en templos o en la naturaleza, en lugares considerados sagrados. Las runas, un sistema de escritura y símbolos mágicos, se utilizaban en rituales y adivinación. Los vikingos creían en una vida después de la muerte, con destinos como Valhalla, donde los guerreros caídos en batalla serían recibidos por Odín o Hel en el reino de los muertos. Las festividades religiosas, como Yule, celebraban el solsticio de invierno y marcaban el ciclo de la vida y la muerte. 9. El sistema de justicia. El sistema de justicia vikingo se basaba en la Ting, una asamblea de hombres libres que se reunían para resolver disputas y tomar decisiones legales y políticas. Este sistema era participativo y democrático para su época. Los acusados podían ser declarados culpables o inocentes por un jurado de pares, y las penas variaban desde multas hasta el destierro o la pena de muerte. Las disputas personales podían resolverse mediante duelos o compensaciones, conocidas como verhild, que eran pagos por daños o muertes. La Ting no solo administraba justicia, sino que también era un lugar de encuentro social y de intercambio de noticias y mercancías. 10. La educación de los niños. Desde una edad temprana, los niños vikingos aprendían las habilidades necesarias para la vida adulta. Los chicos eran entrenados en el uso de armas, la navegación y la caza, preparándose para ser guerreros y agricultores. Las chicas aprendían a tejer, cocinar, cuidar del hogar y de los animales. La educación no era formal, sino práctica, transmitida a través de la observación y la participación en las tareas diarias. Las sagas y cuentos eran una herramienta educativa importante, enseñando lecciones de valor, honor y sabiduría. Los juegos también desempeñaban un papel educativo, ayudando a desarrollar habilidades físicas y mentales. 11. La importancia de la familia. La estructura familiar era el núcleo de la sociedad vikinga. Las familias extendidas vivían juntas en grandes casas, y la cooperación y el apoyo mutuo eran esenciales para la supervivencia. Las festividades familiares, como los matrimonios y nacimientos, eran grandes eventos comunitarios que reforzaban los lazos sociales. El honor y la reputación de la familia eran de suma importancia, y los individuos eran juzgados por sus acciones que reflejaban sobre toda la familia. Las alianzas matrimoniales a menudo tenían objetivos políticos y económicos, fortaleciendo las relaciones entre diferentes clanes y comunidades.